hacer una oración para que el Señor pueda bendecir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que me concedes de poder conectarme, Señor, a través de este medio, junto con mis hermanos, Señor, que se encuentran en toda la región de Chile, Señor. Quiero desde ya darles gracias a cada uno de ellos. También agradecer a las personas que se encuentran conectadas a través de otras plataformas digitales, Señor. Gracias te doy por sus vidas, porque tú de una u otra forma nos convocaste a todos para este tiempo, para esta hora, Señor. Simplemente quiero ser un canal, un instrumento, Señor, de bendición esta noche, Señor. Te pido que seas tú que pueda dirigir este encuentro, estas conferencias, estos 2 días que vamos a estar aquí juntos, Señor, a través de esta, esta medio, Señor, digital que tú has creado, Señor, para poder unirnos, Señor, esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que desde ya tú puedas ser, Señor, el consolador, nuestro guía, y que simplemente, Señor, una sola palabra tuya pueda ser la que pueda marcar la diferencia en el corazón, en el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bien, muy buenas noches nuevamente a cada uno de los pastores, pastoras, diáconos, líderes. Y creo que por ahí hay unas cuantas ovejas que también están esta noche observándonos a través de estas pantallas. Así que estas conferencias tienen como título general Crisis en la vida pastoral, del desgaste al renuevo. Esta primera conferencia que vamos a realizar ahora lleva por nombre Cuando el pastor llega al límite. Y ese título como que de entrada nos confronta, porque a veces los pastores pensamos que no podemos llegar al límite. ¿Por qué? Porque estamos al frente, liderando, y siempre tenemos que dar el ejemplo en todas las cosas. Y aunque eso es cierto, pero también hoy vamos a aprender por medio de la palabra del Señor que también los pastores llegamos al límite. Se cuenta una anécdota, déjenme hacerle un resumen, que se le atribuye a Martín Lutero y a su esposa. Repito, esta es una anécdota que encontré en internet y me gustó que la pudiéramos aplicar para el tema que hoy vamos a tratar. Se dice que en cierta ocasión Lutero atravesaba por un periodo de profunda inquietud. Estaba preocupado por sus pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban a la iglesia contemporánea. Su esposa, al verlo abatido durante varios días, se ideó un plan y se decidió vestirse de luto. Cuando Lutero la observa, inmediatamente sorprendido, le pregunta que quién había muerto. Ella, ante la pregunta, le respondió: Dios ha muerto. Lutero por un segundo quedó perplejo de esa respuesta y fue rápida su reacción. Y le dice: ¿cómo puede morir Dios si Él es inmortal? Entonces ella le contestó: si estás seguro que Dios no ha muerto, ¿por qué estás viviendo como si Él ya no estuviera gobernando? Esta anécdota ilustra una realidad que puede presentarse silenciosamente en la vida de quienes sirven a Dios. Se puede predicar que Dios tiene control y al mismo tiempo vivir con dudas y temores. Se puede fortalecer a otros mientras uno mismo se debilita por dentro. Se puede orar por la restauración de muchas personas mientras se posterga la atención de nuestras propias heridas. Incluso se puede continuar ministrando día tras día, domingo tras domingo, dirigiendo, sirviendo, con una agenda completa. Pero ¿qué pasa en nuestro interior? Hay cansancio, soledad y algunas veces desánimo. Entonces, ante este panorama, surge una pregunta.
¿Qué sucede cuando el pastor que sostiene a muchos o a todos comienza a sentir que ya no puede sostenerse a sí mismo? Repito la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando el pastor que está al frente sosteniendo a muchos, a todos, comienza él mismo a sentirse que nadie lo sostiene? La escritura no presenta a los siervos de Dios como superhéroes o personas inmunes al cansancio, a la frustración o al llegar al límite de sus capacidades, de sus fuerzas. Moisés reconocía que no podía llevar solo la carga del pueblo. Simón Pedro regresó a la orilla cansado después de haber trabajado toda la noche sin resultados. El apóstol Pablo confesó en alguna ocasión haberse sentido abrumado. Y hoy, a través de la vida del profeta Elías, nos vamos a dar cuenta que después de una gran victoria, huyó a un desierto, se aisló y hasta pidió morir. Pero permítame antes que entremos en tema, ¿qué observamos en la vida de estos grandes hombres, de estos grandes líderes, de estos grandes pastores y profetas? ¿Qué observamos? Que detrás de cada uno de ellos que estaba liderando al frente de muchos, cuidando a otros, también hay un ser humano, hay una persona, hay un hijo de Dios que necesita también ser atendido. Y lo más impresionante antes de continuar es que ninguna crisis de Moisés, de Simón, de Pablo, de Elías y de ninguno de los hombres de Dios anuló su llamado. La escritura claramente revela ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, aquel momento donde Elías se enfrenta a estos profetas, 450 profetas de Baal. Pero justamente después de ese momento de gran victoria, fue amenazado por Jezabel, por una mujer. Y dice la escritura que cuando él se sintió amenazado, vio el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. De aquí podemos tomar un punto muy importante para considerar. Un pastor puede llegar al límite de su fuerza y sus capacidades después de haber obtenido una gran victoria. El caso de Elías. Todo parecía indicar que se encontraba en la cúspide ministerial, que se encontraba en uno de esos momentos altos de su ministerio. Sin embargo, después de aquella gran batalla, aquella mujer llamada Jezabel amenazó con quitarle su vida. Pero todos conocemos que el capítulo posterior al 18 inicia no con un profeta derrotado, inicia todo lo contrario. Inicia después de estas experiencias extraordinarias del ministerio del profeta. Cuando ahí dice la escritura que en el Monte Carmelo había confrontado a muchos profetas, no solo los de Baal, sino que también por ahí andaban unos de Acera. Creo que en total habían como 850, dice la escritura. Así que podemos observar que un gran líder que había permanecido firme delante de cientos y cientos de falsos profetas comenzó a huir ante la amenaza de una sola persona. Obviamente, nosotros que conocemos la escritura, sabemos quién era Jezabel. Por supuesto que representaba un peligro real. Pero observe lo siguiente, esa amenaza le llegó al profeta después de esa gran victoria, después de esa intensa jornada física y emocional. Así que el agotamiento no siempre puede aparecer después de un fracaso, como muchos podríamos imaginar.
sino que en ocasiones podemos ver a la luz de la Escritura que llega o puede llegar después de una temporada de victoria, de conquista, de esfuerzo, de responsabilidad, de entrega. Después de una gran victoria, después de un triunfo, después de una noche de guerra espiritual, después de un ayuno, después de una oración, después de un tiempo de intercesión, incluso después de estas conferencias. Es la responsabilidad que viene de parte de Dios a la vida de cada uno de los líderes que les hace no retroceder. Porque mientras la batalla está en curso, el líder se mantiene activo, firme, al frente. Pero ¿qué ocurre cuando termina la batalla? ¿Qué ocurre cuando termina la actividad? Cuando terminan los compromisos o después de participar de un evento, de una conferencia, de un taller, de un retiro. Muchos se retiran empoderados a sus casas y comienzan a sentirse que están en el aire. Pero en la vida de aquellos siervos que han invertido su vida en cuerpo y alma, empieza a disminuir esa adrenalina de esos momentos. Y entonces el pastor empieza a enfrentar la realidad del día al día. Y poco a poco se fatiga, hay cansancio. Y más cuando no se atienden, cuando se han postergado. Porque muchas veces el mismo cuerpo nos dice que tenemos que descansar, que tenemos que detenernos, que tenemos que alimentarnos, que tenemos que tomar agua, que tenemos que tener descanso. Pero postergamos todas esas señales del cuerpo. Muchos líderes no se quiebran durante estos tiempos de servicio, de campaña. Incluso en tiempos de crisis congregacional están al frente. Pero ¿qué pasa? Hay posibilidad que se quiebren después, cuando regresan a sus casas. Y el silencio sustituye el momento. A pesar de esto, Elías, de sentirse en esa condición, nunca dejó de ser profeta. Su llamado nunca se puso en espera o en lista pendiente, pero sí era un profeta que en ese momento se encontraba agotado y atemorizado. Muchas veces existe una tendencia a identificar las fortalezas espirituales con una resistencia ilimitada. Muchos esperan que los pastores siempre estén dispuestos y disponibles, que tengan una respuesta rápida y certera, que permanezcan QAP, hablando en términos de radiocomunicaciones, que permanezcan quietos, atentos y pendientes a mi llamada, a mi correo electrónico, a mi WhatsApp, a mi mensajito de texto. Eso es lo que todos esperan. Pastor, anote esto. Su llamado no lo convierte en un pastor omnipotente. Su llamado es glorioso. Sí, el llamado que Dios le dio, ese llamado que Dios le entregó desde joven a temprana edad, o no sé el caso suyo en particular, pero eso no nos convierte en pastores omnipotentes. La crisis de Elías no demostró que su ministerio fuera falso, pero sí demostró que había llegado al límite de sus fuerzas y capacidades humanas. Recuerde que no siempre nosotros vamos a quebrarnos en esos momentos de necesidad ministerial, cuando los vientos están recios, la tormenta fuerte. Algunas veces nos podemos quebrar después de haber ganado
la batalla y haber permanecido firmes a esos vientos impetuosos, a esos vientos recios, a esos vientos fuertes. Y seguramente alguna oveja está por aquí escuchándonos o nos escuchará en algún momento. Si eres miembro de un ministerio, escucha lo que te voy a decir con todo mi corazón y con todo el amor de Cristo. Antes de preguntar en tu mente, en tu corazón o expresar por tus labios, ¿cuánto fruto estará produciendo el esfuerzo del pastor dentro del ministerio? Debes preguntarte en qué condición se encuentra quien está apacentando las ovejas del Señor. La historia continúa en Primera de Reyes y dice que Elías descansó debajo de un enebro, pero dice que deseaba morirse. Y dice la escritura que hasta expresó, basta ya, Señor Jehová, quítame la vida. Escucha esa declaración de este profeta. Nos está hablando a nosotros que el agotamiento altera la manera de interpretar la realidad. Ahí él estaba debajo de ese enebro, pero estaba con temores, cansado. Y la manera de interpretar su entorno estaba siendo afectado. Y entonces la realidad se distorsiona por completo. Jezabel lo amenaza, pero cuando él está ahí en el enebro, debajo de ese enebro que quería morirse, ya no estaba Jezabel físicamente, él estaba lejos, pero la amenaza de esta mujer aún permanecía ocupando espacio en su mente y en su corazón. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando una persona está agotada, un peligro, por muy pequeño que sea, puede parecer más grande de lo que realmente es. Esto es normal. Una persona cuando está en crisis puede interpretar una realidad completamente diferente. Incluso una crítica, por más pequeña que sea, puede pesar más que todos los años de servicio en la obra que hemos invertido. Y hasta un pequeño problema, bueno, dicen que no hay problemas pequeños ni grandes, pero hablemos un problema momentáneo. Hasta uno pequeño, momentáneo, puede hacer que nos olvidemos de las manifestaciones del respaldo y de la fidelidad de Dios que hemos visto con nuestros ojos, a causa de la distorsión que causa el agotamiento, que causa la manera de interpretar la realidad. El agotamiento no solo reduce fuerza, sino que también puede opacar nuestra visión. Así que a nivel de liderazgo se puede comenzar a pensar que el trabajo ha sido inútil o que es inútil, que los años de servicio que se han empleado de todo corazón en la obra no, no están bien hechos, incluso que no somos las personas correctas. Sin embargo, ningún pensamiento negativo de autoestima debe de tener mayor autoridad que la que el Señor ya confió en la vida de cada uno de ustedes, mis amados pastores. La vida de los siervos del Señor no se define por un estado de ánimo. El silencio, la soledad, el aislamiento pueden aparecer en cualquier momento y a veces las tomamos como medidas de protección a la realidad. Pero eso solo termina aumentando la sensación de más peso. Entonces, en lugar de experimentar descanso, nos percibimos
más cargados a causa del aislamiento y de la soledad. Volvamos a la carga. Hay una realidad silenciosa que debemos enfrentar. Todos, todos. Aunque oremos por todos, aunque impongamos manos por todos, muchas veces no tenemos quien ora por nosotros. Usted puede invertir horas aconsejando a otros, pero tenemos que reconocer que también necesitamos ser aconsejados. ¿Cuándo fue la última vez que oraron por ti, pastor? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos un consejo de otro consiervo? Cuando las palabras no se expresan, las mantenemos como en una olla de presión y la mente comienza a interpretar todo en soledad. Cuando no existe esa voz externa que confronte nuestra realidad, nuestras necesidades, se puede terminar creyendo todo lo que la soledad nos susurra a la mente, al corazón. Entonces hasta aquí podemos identificar algunos enemigos silenciosos: el agotamiento, el desánimo y el aislamiento. Uno te roba la fuerza, otro roba la seguridad y el otro puede incluso confrontar las convicciones y el fundamento. ¿Se imagina entonces este trío silencioso, este mal trío silencioso del agotamiento, del desánimo, del aislamiento? Si se unen, imagínese ese escenario. Podemos entonces interpretar cualquier crisis como el final del llamado. Pero la palabra del Señor declara que Él es fiel. Y fiel es el que te llamó. Y fiel es y permanece con cada uno de nosotros. Amados pastores, llegar al límite no significa renunciar o huir del llamado. Eso es lo que sucede cuando el pastor se aísla. Que a veces nosotros llegamos a los límites y pensamos que eso es hasta pecado. Llegar al límite de las capacidades, de las fuerzas humanas, es ser humano, no es ser cobarde o renunciar a un llamado. ¿Se recuerda la historia de Pedro, de Simón Pedro, en el capítulo 5 de Lucas? Ahí se presenta un escenario muy, pero muy ideal para este momento que estamos hablando. Simón Pedro y los compañeros, ustedes saben que eran pescadores experimentados. Pero dice la escritura que habían trabajado toda la noche. Y cuando ellos salían a pescar, no era relajarse ni a ver las estrellas. Eso era su medio, era trabajar que iban, no iban de deporte. Pero cuando regresan, dice la escritura, que no traían ni para el gasto de la noche. No traían nada, nada, pero nada. Y en esa condición es que se les acerca Jesús. Ya ellos estaban preparándose, disponiéndose para regresar a sus casas. Dice que lavaban sus redes. Ya estaban listos, pero estaban vacíos, con las manos vacías, pero muy llenos de cansancio y de frustración. Ante nuestros ojos naturales, todo indicaría que una jornada de toda una noche sin haber pescado, la probabilidad de pescar en la mañana eran nulas. Pero Dios no funciona así. Una sola instrucción de Jesús marcó por completo
su entorno. Jesús le dice, Simón Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, no para ver qué había. Pedro en ese momento obedece, se deja llevar. Y no vamos a hablar teológicamente que lo impulsó a actuar. Pero lo que sí podemos rescatar es que él responde que toda la noche ya lo había intentado, que había estado trabajando duro, fuerte, no solamente él, todos los que andaban con él, y que hasta el momento no habían pescado nada. Y en ese estado de cansancio, de frustración, decide actuar otra vez. Y fue cuando expresa aquellas palabras maravillosas que dice, en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Pedro no estaba cansado por la falta de trabajo, no. Pedro no estaba frustrado por haber trabajado, no, sino porque había justamente trabajado mucho, intensamente, sin ver los resultados esperados. Y esto puede suceder en la vida de cualquier líder. Predicar con todo pulmón y aún observar inmadurez dentro de las congregaciones. Aconsejar con todo el amor a las mismas personas una, dos y enésima vez y verlos cometer el mismo error. Orar sin cesar 24/7, 365 y 66, dependiendo del año. Pero ver que el tiempo pasa y aún no escuchar de lejos, por lo menos, la lluvia de bendición que estaban clamando, que estaban esperando. Se puede interceder fervientemente por todas las necesidades del ministerio, del pueblo, de la familia, de la nación, pero no ver una respuesta inmediata. Y hasta se puede trabajar sin descansar toda la noche y regresar a la orilla con las manos vacías. Las manos vacías después de una noche de trabajo no significa que la obra que se realizó estuvo mal o que el trabajo se haya terminado. En nuestro caso, puede significar que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas, de nuestros recursos y necesitamos esperar las instrucciones del Señor. Esa declaración de Pedro decía que no había nada más que hacer, pero la palabra de Cristo le abrió una nueva oportunidad para creer en la fidelidad del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, que había permanecido con él sin darse cuenta y haber permanecido en la vida de nosotros sin darnos cuenta. Permanece en la vida de nosotros hoy y va a permanecer en la vida de nosotros siempre, manifestándose en medio de cualquier problema, en medio de cualquier cansancio, en medio del agotamiento, en medio de la frustración. Así que el pastor puede estar cansado porque es naturaleza de los seres humanos. Pastor, estar cansado no es ser infiel. Decir necesito descanso, eso no nos hace ser infieles al llamado. Podemos incluso sentirnos desanimados en algún momento, pero no significa que hemos perdido la fe. Podemos necesitar descansar, ir de vacaciones, sin haber renunciado al llamado del Señor.
Negar nuestros problemas, nuestros cansancios y frustraciones no fortalece la vida del líder, de ninguno. Todo lo contrario, juega en nuestra contra. No podemos tapar el sol con un dedo. El apóstol Pablo también habló con honestidad en algún momento de su propia crisis humana. Allá en Corintios, él menciona que no debemos de ignorar acerca de las tribulaciones que le había sobrevenido. Y creo que sigue diciendo la escritura, y fuimos abrumados sobremanera, más allá de las fuerzas humanas. Pablo reconoció que la situación excedió sus fuerzas. Esa confesión no lo debilitó, esa confesión no lo avergonzó, esa confesión no lo ridiculizó, esa confesión no debilitó su autoridad, simplemente reveló que es humano y que depende y dependía todavía del Señor. La honestidad delante de Dios no cancela nuestra fe, nuestro creer. Simplemente abrimos el espacio para que Él pueda intervenir en nuestra vida. La escritura lo dice en Santiago. ¿Está alguno afligido entre vosotros, pastores? ¿Estará alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Los problemas, las cargas nunca van a desaparecer, por lo que debemos aprender a enfrentarlas, a compartirlas, a expresarlas y aprender a delegar. A veces tenemos el concepto que delegar responsabilidades es abandonar una carga. Eso no es el modelo que miramos en la escritura. Eso no es el modelo que observamos en la escritura. Gracias, Señor. ¿Qué le parece si extendemos nuestras manos un momentito y decimos, Señor, venimos hoy delante de ti reconociendo que tú eres Señor y nosotros somos ovejas de tu prado y también podemos llegar al límite? Moisés dijo, no puedo yo solo. Elías mismo dijo, basta ya. Pedro lo declaró, toda la noche hemos pescado. Pero ninguno de ellos fue desechado por el Señor por reconocer su condición. A Elías lo alimentaste. Al profeta Elías lo consolaste. A Moisés le diste hombres idóneos para que llevaran la carga juntamente con él. A Pedro le hablaste justamente con sus manos vacías. Señor, tú conoces a cada pastor, a cada pastora, diácono, líder, oveja, si hay cansancio. Tú conoces a aquel que ahora mismo se siente solo, aquel que ha perdido la motivación, aquel que necesita renovar sus fuerzas hoy. Tú conoces las cargas que cada uno llevan en silencio, las múltiples ocupaciones, responsabilidades que han tratado de sostener en sus fuerzas. Te pido que tu palabra sea el sustento para el hambriento, la medicina para el que está enfermo, el agua viva para aquel sediento y fortaleza para todo aquel que hoy está agotado, Señor. Que tus promesas animen al desanimado y que tu presencia consuele al que se siente solo, Señor. Perdónanos. No queremos llevar
estas cargas solo. Estas cargas que deberían de haber sido compartidas, ya no más. Aparentar fortaleza cuando nosotros también, como cualquier hijo del Señor, necesita ser atendido. Padre, te pido que ministres a cada hombre, cada mujer, a cada pastor, cada líder que está aquí hoy, conectado, Señor. Cada líder de ministerio. Trae paz, consuelo, descanso, claridad. Rodéalo, Señor, de personas fieles. Renueva sus fuerzas y vuelve a dirigir sus pasos. Ayúdanos, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Yo no sé, mi amado pastores, pero creo que es hora de que cada uno reconozca su situación. Ahí donde está, hagamos una oración reflexiva. Cada uno se conoce perfectamente. Pidamos la dirección, la guía del Espíritu Santo. Es turno de que cada uno de nosotros seamos sinceros con el Señor. Hoy es necesario reconocer nuestra condición presente, la actual, la de hoy, no la de mañana, aunque Dios ya nos conoce. Quizás estés sirviendo mientras estás cansado. Quizás has considerado lavar tus redes y regresarte a tu casa. Si estás cansado, díselo al Señor. Si te sientes solo, exprésaselo al Señor. Si quizás te sientes con poca motivación, admítelo. Esto no nos hace menos inferiores. Eso lo que abre es la oportunidad para que Él pueda actuar en nuestra vida, porque reconocemos que estamos vacíos y ahí Él puede llenar. Pero un frasco lleno no puede recibir. Pero en cambio, cuando estamos vacíos, oh, qué capacidad de recibir de lo alto que tenemos. Tal vez usted no ha perdido el llamado. Tal vez ha llegado al límite de sus fuerzas humanas. Hoy es tiempo de descansar. Es tiempo de que recuperemos fuerzas. En tiempo de que reflexionemos, hagamos un selah en nuestra vida y que nos levantemos porque todavía hay mucho camino para tu vida. Oh, gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú das descanso al cansado, que tú renuevas las fuerzas, que tú multiplicas, Señor, nuestras fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si hay fuertes aquí, déjenme decirle que esta palabra no es para los fuertes. Esta palabra es para aquellos que reconocemos que necesitamos fuerzas. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que me has permitido traer esta palabra de reflexión, Señor. Mis amados pastores ya conocen la palabra. Simplemente a través de este diálogo, Señor, estamos hoy reconociendo la necesidad, Señor, que hay en la vida de aquellos que estamos al frente de los ministerios, Señor. Que no nos sorprendamos como se sorprendió, según la historia, Lutero, porque sabemos que tú eres un Dios vivo, real, todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Amados pastores, con esto quiero cerrar. La escritura no nos llama a ser líderes superhéroes, inmunes al cansancio, porque cada uno puede llegar al límite y eso no nos hace menos. Simplemente nos da la oportunidad para que Dios nos pueda tomar y llevar a los caminos que ya trazó para con nosotros. Tú eres la fuente de todo aliento.
el origen eterno de la vida en mí. Cuando el mundo ofrece falsos cimientos, tu presencia revela lo que es real y fiel. Mi Dios, eres la voz que sostiene mi camino, la verdad que no cambia con el tiempo. Todo lo creado encuentra sentido cuando descansa bajo tu voluntad, Señor. Fuera de ti no hay plenitud, todo vuelve a tu luz. Nada existe sin ti, todo nace en tu voz, eres principio y fin, eterno creador. La vida florece donde habitas tú. Nada vive sin tu luz. Nada existe sin ti, Señor de la creación. Todo encuentra razón en tu dirección. Si tu presencia no está allí, nada permanece, nada vive sin ti. Tú eres suficiente cuando todo falta, la plenitud que el alma no puede fabricar. No hay vacío que tu amor no alcance. No hay corazón que Jesús no pueda restaurar. Eres la fuerza detrás de cada paso, el propósito fiel